Buenos días, vamos a continuar con el tema de la conjunción y en esta ocasión la segunda parte. Aquí vamos a ver lo que sería el significado de la conjunción y locuciones conjuntivas. Significado de las conjunciones. Desde el punto de vista semántico y al igual que las preposiciones, las conjunciones son definidas como palabras vacías de contenido léxico-semántico, porque carecen de significado. Sin embargo, a nivel textual, las oraciones coordinadas y las subordinadas están relacionadas por medio de una conexión lógica, gracias a que se introduce entre ellas alguna conjunción compatible semánticamente. Por esta razón, el concepto que se maneja de la conjunción es exclusivamente sintáctico, como palabra de función gramatical. Locuciones conjuntivas. Son grupos de palabras que presentan estructuras rígidas. Ellas se caracterizan porque generalmente van acompañadas de la palabra que. Estas locuciones hacen el mismo papel que las conjunciones porque sirven para unir oraciones simples y formarlas compuestas en sus diferentes categorías, ya sean estas coordinadas o subordinadas. Locuciones de tiempo. Son numerosas y muy variadas en su estructura. Se las reconoce porque estas locuciones hacen el mismo oficio de las conjunciones de tiempo. Por ejemplo, así que lleguen, nos iremos de compras. En el ejemplo, la locución de tiempo equivale a cuando lleguen, nos iremos de compras. Locuciones de causa. Son numerosas y muy variadas en su estructura. Se las reconoce porque estas locuciones hacen el mismo oficio de las conjunciones de causa. Por ejemplo, llegó tarde ya que lo dejó el tren. En el ejemplo, la locución de causa equivale a llegó tarde porque lo dejó el tren. Locuciones de condición. Son numerosas y muy variadas en su estructura. Se las reconoce porque estas locuciones hacen el mismo oficio de las conjunciones de condición. Te muestro la mesa a condición de que me la compres. En el ejemplo, la locución de condición equivale a si me la compras, te muestro la mesa. Locuciones concesivas. Son numerosas y muy variadas en su estructura. Se las reconoce porque estas locuciones hacen el mismo oficio de las conjunciones de concesión. Por ejemplo, a pesar de que era inocente, lo condenaron. En el ejemplo, la locución de concesión equivale a lo condenaron aunque era inocente. Locuciones de finalidad. Son numerosas y muy variadas en su estructura. Se las reconoce porque estas locuciones hacen el mismo oficio de las conjunciones de finalidad. Por ejemplo, me voy a fin de que puedas estudiar. Locuciones de consecuencia. Son numerosas y muy variadas en su estructura. Se las reconoce porque estas locuciones hacen el mismo oficio de las conjunciones de consecuencia. Por ejemplo, me dormí, en consecuencia, llegué tarde. En el ejemplo, la locución de consecuencia equivale a me dormí, luego llegué tarde. Locución copulativa. El paradigma de estas locuciones es además más de. Por ejemplo, Juan, además de su hija, se fueron de compras. En el ejemplo, la locución copulativa equivale a Juan y su hija se fueron de compras. Locuciones adversativas. Son numerosas y muy variadas en su estructura. Se las reconoce porque estas locuciones hacen el mismo oficio de las conjunciones de adversidad. Por ejemplo, tenía muchos amigos, sin embargo, pocos lo visitaron. En el ejemplo, la locución adversativa equivale a tenía muchos amigos, pero pocos lo visitaban. Locuciones explicativas. No son muy numerosas. Hacen parte de ellas, o sea, es decir,
esto es, vale decir. Se caracterizan porque forman las oraciones explicativas. Por ejemplo, vive en nuestro barrio, es decir, es nuestra vecina. Muy bien, hemos concluido la segunda parte de la conjunción. Les agradezco mucho la atención y hasta la próxima.